importantes que podemos también ir compartiendo con nuestros estudiantes a través de nuestras experiencias de aprendizaje. Y bueno, entonces, brindándole estas reacciones de mucho ánimo a nuestro querido padre que se conecta desde Huancavelica, ¿no? Y también esos saludos y muchas bendiciones para él, para que siga en esta tarea educativa, ¿sí? Vamos a continuar entonces con esta mañana de ponencias y tenemos nuestra siguiente ponente, ya que estamos hablando justo de seguir incrementando esta riqueza de nuestra labor educativa. Vamos a presentarla en esta mañana a nuestra querida profesora, Magíster Dina Naupari. Ella tiene estudios en doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Marcelino Champañá. También es magíster en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. Cuenta también con un diplomado en Didáctica en la Educación Superior por la Universidad de Sancti Spiritus José Martí Pérez de Cuba. Es docente universitaria y es también ex especialista del CINEACE. Asimismo, también cuenta con experiencia en evaluación externa de los programas de estudios acreditados de educación superior. Nuestra querida docente es también actualmente, ¿no? Es docente de pregrado y posgrado y analista de acreditación en la Unidad Central de Calidad Académica y Acreditación de la Universidad Católica Sede Sapiense, ¿no? Nuestra querida ponente cuenta con una experiencia bastante increíble, ¿no es verdad? Y eso lo va a plasmar en esta mañana, en estos alcances que nos va a brindar en el tema que va a abordar, que es sobre el enfoque formativo de la evaluación. Así que voy a dejar con ustedes a nuestra magíster Dina Naupari, y la vamos a recibir también con aplausos, con los aplausos cariñosos virtuales. Adelante, mi Dina. Bien, muchísimas gracias, Reina. Muchísimas gracias. Bienvenida, Miss. Bien, muchas gracias, Reina. Muchas gracias, ODECAS, por tan magnífico evento planteado a los docentes, en este caso, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el que, digamos, también formo parte de ella, ¿no? Entonces, aquí el objetivo de esta jornada, sobre todo de la evaluación formativa, vamos a verlo de dos miradas, desde la investigación y desde la experiencia, ¿ya? Desde la investigación y desde la experiencia. Entonces vamos a dar inicio a este magnífico evento, ¿sí? Vamos a compartir un momentito. Bien, el enfoque formativo de la evaluación. A ver, aquí lo primero que vamos a ver en este recorrido de esta mañana, vamos a ver cómo ha evolucionado el concepto de la evaluación formativa, cuáles son los elementos de la evaluación formativa y qué relación existe entre la evaluación formativa y sumativa, y los enfoques de la evaluación formativa y todo el proceso de la evaluación formativa. En este proceso de formación de evaluación formativa, iremos a ver estrategias que nos puedan ayudar al área curricular de educación religiosa. Sin embargo, enfatizo aquí que las estrategias, digamos, es posible aplicarlas en educación religiosa como también en otras áreas, ¿no? Porque he visualizado estrategias que pueden ser útil para todos los niveles educativos y para las diferentes áreas curriculares también, ¿no? Entonces esto va a ser nuestro compartir de la mañana. Vamos a tener intervenciones, levantan ustedes la mano y procedemos a dar nuestras opiniones, nuestras participaciones. La idea es que no sea solo el monólogo mío, sino también que ustedes formen parte de contribuyan a esta jornada desde sus propias experiencias también, ¿no? Eso es lo más importante. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de evaluación, hablamos de procesos cognitivos. Y todos tenemos que tener claro qué cosas son los procesos cognitivos y qué implica cada uno de estos procesos. Por ejemplo,
Estos procesos están relacionados con la evaluación. ¿Qué significará para nosotros recoger información? ¿Qué significará para nosotros observar esa información? ¿No? ¿Qué significa al momento que tú estás recogiendo la información de tus estudiantes, de pronto en una evaluación de diagnóstico, de pronto en una evaluación de proceso o de pronto una evaluación final, ¿no? Tienes esos tipos de información que recoges. Una vez que tú has recogido esa información, ¿qué haces con esa información? Observas detalladamente y puedes decir, bueno, esto corresponde a tal competencia, a tal capacidades, ¿no? A las capacidades, a lo que implica tus propios desempeños y sobre todo a qué criterios vas a utilizar, ¿no? Para hacer esa revisión de las producciones que los estudiantes nos puedan entregar. También ponemos en cuenta el analizar y luego que hemos analizado, reflexionamos con esta información que ellos han entregado y nos centramos y fijamos nuestra atención. Mira, José me parece que está a este nivel, Antonio, Teresa y así sucesivamente, ¿no? Reflexionamos sobre lo que los estudiantes nos entregan, ¿verdad? Y sacamos nuestras propias conclusiones, emitimos nuestros juicios. Estos procesos cognitivos hay que trabajar mucho a partir de los resultados que nos entregan nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, la evaluación formativa nos hace saber, tanto como docentes como estudiantes, estos procesos tenemos que tenerlos bien claros. Y definitivamente estoy segura, con sus propias experiencias, estos procesos forman parte de las prácticas pedagógicas que cada uno de ustedes viene realizando en las instituciones educativas, ¿no? Esto es un poco para recordar estos procesos que solemos utilizar en el proceso de la evaluación, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ver dos conversaciones, dos profesores, en este caso la que les habla, y otro profesor, ¿no? En la primera nos dice, es una comunicación que están teniendo dos profesores, y Dina, en este caso, le dice a Emilio, hola Emilio, te llamo para consultarte sobre la evaluación formativa. Y él responde, Dina, te explico, debemos enfocarnos en el propósito de aprendizaje y de acuerdo a ello definir los criterios que permitirán evaluar el nivel de desarrollo de la competencia. Entonces aquí yo puedo deducir que de pronto el profesor Emilio conoce los términos, el propósito de aprendizaje y cuando él le menciona, asume que Dina ya tiene que saber qué cosa es, pues, los estándares de aprendizaje, qué son las competencias, qué son los desempeños, qué son los indicadores, las capacidades, etc. ¿no? Entonces, le está diciendo el profesor Emilio que tiene que centrar su atención en los propósitos de aprendizaje, ¿no? Y a partir de ello, dice, los criterios que permitirán evaluar el nivel de desarrollo de las competencias, le hace mención. Entonces, debo analizar sus reportes de acuerdo a los criterios. Ellas mencionan, ¿no? Debo analizar los reportes de acuerdo a los criterios. Entonces, se imagina ya la profesora Dina que en este caso llega a sus manos las producciones de los alumnos, ¿verdad? Llegan sus producciones, llevan sus actividades y se sienta en su máquina y empieza a revisar. Y si la profesora Dina no tiene los criterios bien establecidos, solo va a tener una posición ella de modo subjetivo, ¿no? Va a tener una posición subjetiva. En cambio, si tiene sus criterios bien establecidos, entonces va a hacer que esa producción sea revisada, ¿verdad? Con coherencia. Entonces, esto es importante. Y el profesor le dice, efectivamente, Dina, los reportes nos darán evidencias del desarrollo de las competencias que han alcanzado o desarrollado nuestros estudiantes. Los debemos analizar y de acuerdo a los hallazgos brindar la retroalimentación. Como ustedes pueden apreciar entonces aquí, el profesor le está haciendo mención de la importancia de los criterios.
saber plantear nuestros criterios. Y finalmente, gracias Emilio, ahora ya sé lo que tengo que hacer con las producciones de mis estudiantes para ayudarlos a desarrollar las competencias. Bien, estas conversaciones forman parte de todos ustedes que son docentes. Estoy segura que ustedes consultan entre ustedes, entre el colega de la otra institución, entre el colega de las otras áreas curriculares, y hacen mención y expresan justamente, tengo que revisar, si estamos en el caso de secundaria, tengo que revisar 200 producciones, uno hace mención, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer en función de qué criterios voy a utilizar? Entonces, nos sentamos y empezamos a revisar. Entonces, aquí la clave es, ¿qué aspecto clave debe considerar Dina para realizar la evaluación formativa de sus estudiantes? A ver, algunas opiniones. ¿Cuál es el aspecto más importante que debemos tener en cuenta al momento de revisar nuestras producciones? Al momento de evaluar nuestras producciones. A ver. ¿Cuál será el elemento clave para evaluar? Disculpe, a ver, profesores, ¿podemos responder a través del chat, por favor, para ir leyendo las respuestas de ustedes a nuestra ponente? Por favor. Gracias. A usted. Miss, nos responden criterios de aprendizaje, si cumple el propósito, tener en cuenta las capacidades y desempeños y los propósitos. Perfecto. En resumen, los propósitos de aprendizaje, efectivamente. Entonces tenemos claro que para evaluar, ¿no es cierto?, tenemos que tener bien deslindados nuestros criterios. Pero esos criterios tienen que desprenderse de todo lo que implica nuestro currículo y sus respectivos elementos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para hacer una evaluación formativa, tenemos que pensar que no es un elemento aparte e independiente del proceso de la enseñanza-aprendizaje. Tenemos que estar claros que la evaluación forma parte de un proceso, de un sistema de evaluación, de lo que implica el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Ya? Esto es muy importante. Entonces, por cuestiones didácticas nos hemos acostumbrado a decir la evaluación de modo independiente. Sin embargo, tenemos que tener presente que la evaluación forma parte de todo un proceso, de todo un sistema, ¿cierto? Al igual que también el clima, al igual que también el mismo proceso de la enseñanza, ¿cierto? Y dentro de este mismo proceso de enseñanza, también ya sabemos procesos pedagógicos, procesos cognitivos, etc. Entonces, para saber evaluar, tenemos que tener en cuenta todo ello, ¿ya? Muy bien, entonces, teniendo estas dos, una conversación más procesos cognitivos, vamos a dar inicio a lo que significa la evaluación en general, ¿no? ¿Qué cosa es para nosotros evaluación, el concepto de la evaluación? Y estoy convencida que el total de participantes sabemos qué es la evaluación, porque forma parte de nuestro diario quehacer, de nuestras prácticas pedagógicas, ¿no es cierto? Consideramos que, en primer lugar, es un proceso que nos permite desarrollar la observación, ¿no? Observamos, recogemos, analizamos, ¿no? ¿Para qué? Para emitir juicios de valor y reflexionar y finalmente tomar decisiones. Creo que estos conceptos, después de haber revisado muchísimas fuentes, todas coinciden que efectivamente la evaluación es eso, ¿no? Pero para que esta sea objetiva, ¿no es cierto?, implica el conocimiento del docente, ¿verdad? Y pasamos a otro paradigma, que sería el conocimiento del propio estudiante.
el propio estudiante, mira, del docente paso al estudiante, el propio estudiante tiene que asumir, ¿verdad?, qué implica para él evaluarse, ¿no? Entonces, podemos ratificar frente a las teorías que precisamente evaluamos observando, manejando esa información, analizarla, y ese análisis implica una serie de procesos, ¿no es cierto? Emitimos los juicios, reflexionamos. Pero es este concepto que llega a las aulas, y estando en las aulas asumimos que la evaluación va a ser tomar el examen y finalmente dar un resultado de una nota cuantitativa, ¿no? Aún todavía nos cuesta que esto no sea así, ¿no? Estoy un poco hablando desde nuestras propias realidades. Los conceptos y las teorías van avanzando, pero nuestra propia práctica aún sigue manteniéndose. No en general, sin embargo, hay un gran porcentaje, según estadística, que aún el concepto ha cambiado, pero la práctica sigue siendo la misma, ¿no? Y es eso evidente en las evaluaciones finales que hemos conseguido en diciembre, ¿no? Hemos asumido que nuestros estudiantes, si han logrado el nivel de competencia del área, es porque precisamente nos han entregado sus productos y esto han sido revisados, pero no hemos fijado nuestra atención que esto tenía que corresponder al nivel de competencia que corresponde a nuestra propia área curricular, ¿no? Entonces, esto del concepto, en la teoría hace mención, pero en la práctica estamos en este proceso de poder romper esta idea de que la evaluación es la entrega de los productos de los estudiantes, y según eso, nuestro parecer, el chico alcanzó o no alcanzó el nivel de competencia, ¿no? Entonces aquí es es importante reflexionar al respecto. Bien, entonces, en relación a la evaluación formativa, miren ustedes, yo decía que la evaluación no es un elemento aparte, sino es parte de un sistema, ¿correcto? Y por lo tanto está dentro de teorías de aprendizaje. Y la evaluación formativa no es nueva. La evaluación formativa se da dentro de las teorías de aprendizaje. Y en estas dos teorías de aprendizaje, en este caso dos paradigmas, tanto de aprendizaje como de enseñanza, en este caso de enseñanza, la teoría del conductismo, que muy bien ustedes estoy segura que tienen conocimiento, nos dice, en este caso escribe en el año 1967, que la evaluación formativa se realiza durante el proceso de la enseñanza-aprendizaje y ofrece información sobre el proceso de enseñanza de aprendizaje y distingue entre la evaluación de proceso y la evaluación de final. Mira, en la época de los 60, entonces asumimos que esta evaluación formativa, ya ustedes bien lo saben, es que nosotros teníamos que centrar nuestra atención en ese proceso de esa enseñanza, es decir, en los contenidos. Por tanto, teníamos que calificar a nuestros estudiantes y asegurar que esta calificación se produce una formación, o sea, produce que tiene conocimiento el estudiante, ¿no? Entonces, mira, este concepto está relacionado con este paradigma. En la época de los 70, ¿no es cierto?, la evaluación formativa ofrece información que el maestro puede usar para tomar decisiones en la enseñanza. Es decir,
también seguimos en esta teoría del aprendizaje que lo que nosotros recogemos es para tomar decisiones, pero para nuestra enseñanza, no para lo que el estudiante debe estar aprendiendo y darse cuenta de lo que está aprendiendo, sino para que nosotros como docentes tomemos la decisión a partir de lo que estamos enseñando. Entonces, ese concepto se va a dar en la evaluación formativa, en este paradigma de la enseñanza. Ya en la época de los 80, sí, diga. Disculpe que le interrumpa, Miss. Siga. A petición de algunos colegas, si por favor pudiera ampliar un poquito más su diapositiva, Miss, se lo van a agradecer. A ver, un momentito. Un momentito, disculpe. Ya, Miss. Sí, esperamos. No se preocupe. Más bien, gracias, Miss. Bien. ¿Dónde está el problema de esto? Y el trabajo. A ver. Un momentito que estoy con el Genially y se me presenta de ese modo. Sí, Miss, si es que se puede. Si no, no hay problema, Misita. Si no, proyectelo así como está. Yo creo que también nuestros profesores van a tener también la paciencia para poder visualizar y pueden ir tomándole capturas quizá de pantalla para que después puedan ver, ¿no? Lo puedan descargar también en su laptop, en su PC y puedan pues ver también esas diapositivas. Sí, Misita, no hay ningún problema. Si ya no puede, ya lo proyecta así como está, mi linda. Sí, está bien, gracias. Bien. Ok. Perfecto, disculpen. A ver, listo. Entonces decía, y hacía mención, cómo el concepto va evolucionando de la evaluación formativa desde las teorías del propio aprendizaje, ¿no? Ya por la época de los 80, como muy bien ya los docentes que tenemos experiencias desde esos años, ya, podemos darnos cuenta cómo viene a implementarse las teorías de aprendizaje también a través de los programas de Plan-CAT, de Plan-CAT sobre todo, ¿no? En ese tiempo ya se viene a introducir nuevos conceptos de evaluación formativa en la que se señala que precisamente esta teoría de aprendizaje del constructivismo, ¿no? La evaluación formativa se ofrece a los estudiantes que puedan usar para mejorar su propio desempeño, ¿cierto? Sadler precisamente nos hace mención al respecto, ¿no? Y entre los años 2009, 2013 y 2003, 2009 y 1998, se empieza a concebir la evaluación no como ese mecanismo de sanción, sino más bien como una motivación al estudiante a que él se dé cuenta que lo que está aprendiendo, ¿no es cierto? Que lo que él se está aprendiendo, se dé cuenta que lo que está aprendiendo forma parte de sus respuestas hacia alguien que va a dar a conocer, ¿no? Entonces, la motivación aquí es que tú te vas aprendiendo a partir de tus errores. Y entonces aquí surgen muchas teorías al respecto, ¿no es cierto? Cuán importante es equivocarte para poder aprender y darte cuenta que esos pasos que estás tomando no son las correctas. Has llegado hasta un determinado paso, sin embargo, retrocede y mira, puedes tú hacerlo de esta otra manera. Entonces, aquí, a partir del 2009,
la evaluación formativa va introduciéndose a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y ya en la implementación de nuestro currículo nacional a partir del 2016 con su aprobación, ¿verdad? Ya se va a dar más énfasis a este proceso de evaluación formativa. Y creo, particularmente concibo, que la evaluación formativa nos ha servido mucho, mucho a partir de lo que implica la declaración de emergencia por la pandemia, ¿cierto? Entonces, se ha consolidado, digamos así, la evaluación formativa porque nos ha servido mucho para identificar que nuestros estudiantes están aprendiendo sin nuestra presencia, sino más bien a través de la entrega de sus producciones, ¿no? Entonces, ustedes pueden saber la evaluación formativa a nivel de concepto se ha ido extendiendo según las teorías de aprendizaje. Esto es importante saberlo, ¿ya? Esto es importante saberlo y definitivamente creo que cada uno de ustedes ya tenía, digamos, esa experiencia al respecto, ¿no? La evaluación formativa. Entonces, aquí, ¿qué elementos podemos destacar de la evaluación formativa? ¿Qué elementos podemos destacar de la evaluación formativa desde el currículo nacional? Nos hace mención 3 elementos, en este caso, a partir del currículo nacional, ¿no? Se buscan evidencias intencionalmente. Es decir, las producciones de nuestros estudiantes, ¿no? Nos hacen saber a nosotros qué es lo que deben alcanzar. Cuando me refiero deben alcanzar, ¿a qué propósitos de aprendizaje responde estas evidencias que yo tengo que revisar, o entre ellos pueden revisar entre los pares o entre los propios estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, un primer elemento es que en la evaluación formativa, todas las producciones, evidencias, actividades deben ser intencionalmente para yo alcanzar esos propósitos de aprendizaje. Eso es un primer elemento que tenemos que tener claro. Entonces, cuando usted planifica sus actividades, tiene que pensar siempre, esta actividad, ¿a qué criterios va a responder? ¿A qué desempeños va a responder? ¿Verdad? ¿A qué capacidades va a responder? ¿A cuál de las competencias de mi área corresponde? Y sobre todo, ¿a qué estándar de aprendizaje corresponde? ¿No? Entonces, como ven, es una cadena. Reitero, es intencionalmente se busca estas evidencias, ¿ya? Entonces, no se trata de mandar actividades por actividades, sino que estas deben responder a esos propósitos, ¿bien? Y mientras usted revisa, o el estudiante está en proceso de revisión, la evaluación se convierte en un instrumento de investigación. Y cuando hablamos de que se convierte en un instrumento de investigación, tenemos que reflejar de lo que hemos estudiado en investigación. ¿Qué implica investigar entonces? ¿No es cierto? Investigar entonces me implica a mi docente y a mi estudiante darme cuenta los procesos de menor a mayor complejidad hasta conseguir un objetivo que me plantea o una actividad que me plantea, ¿cierto? Entonces podemos decir y afirmar que la evaluación formativa también nos ayuda en la investigación y de esta podemos nosotros como docentes, que es necesario en estos tiempos empezar a producir a identificar los problemas de nuestros alumnos
y plantear alternativas de solución. Del mismo modo, para el estudiante como para el docente. Entonces aquí, reitero, es importante este primer elemento, ¿no? Que mis actividades cuyos resultados o evidencias son generadas intencionalmente. En este proceso de revisión, yo me convierto en investigadora. Y si yo soy investigadora, me voy a plantear mi hipótesis diciendo, mira, qué bueno que alcanzó hasta este nivel mi estudiante, ¿cómo podría ser? ¿Qué pasos debe dar para que pueda alcanzar estos niveles? Y eso nos implica a nosotros los docentes leer también y conocer nuestra área curricular, ¿no es cierto? Esto es importantísimo. En el segundo elemento de la evaluación es la interpretación de la evidencia con los criterios claros. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros vamos a empezar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto les comento como experiencia propia y también haciendo comparaciones con las teorías, si usted le dice desde el inicio, desde el inicio de su proceso de la clase, cuáles son los criterios que voy a considerar para las producciones que ustedes van a entregar, y estos criterios son A, B, C, se le hace mención eso a los estudiantes desde el inicio tendrán claro el camino que deben recorrer, ¿sí? Entonces, otro elemento importante de la evaluación formativa es comunicar los criterios al inicio de nuestro proceso de la enseñanza. De tal manera que nuestros estudiantes ya tengan el camino por dar. Mira, ¿cómo se rompe ese paradigma de que al final es la evaluación? En este caso, vamos a ser claros desde el inicio. Desde el inicio, los criterios para, según mis propósitos, van a ser estos, A, B, C. Y sobre eso, nuestros chicos vamos a ir motivándolos a alcanzar y haciéndoles reflexionar, mira, si el paso que te he dado es el analiza, aquí no me estás analizando, aquí solamente me estás identificando. Date cuenta, ¿qué implica analizar? Entonces, puedes hacer ese trabajo con ellos y ellos también pueden hacer con el otro compañero. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué? Porque ustedes bien saben que la evaluación formativa clave en todo esto, y que creo que va a formar parte de esta sesión hermosa también, constituye la retroalimentación. Entonces, y para hacer retroalimentación, sacarnos de la cabeza que el docente es el único encargado de hacerlo, ¿no? Y tenemos 300 alumnos, y hacer retroalimentación a 300 alumnos es caer en la subjetividad y no avanzamos al respecto, ¿no es cierto? Entonces, en este punto, por favor, es con anticipación interpretar de la evidencia con criterios claros, pero para eso debemos comunicar con anticipación, ¿de acuerdo? Y un tercer elemento de la evaluación formativa es la toma de decisiones, y esta toma de decisiones tienen que ser bien informadas. ¿Para qué? Para planificar los siguientes pasos. ¿De acuerdo? Muy bien, estos son los elementos de la evaluación formativa. ¿Y cuáles son los propósitos de la evaluación formativa? Definitivamente, entonces, estando en los paradigmas centrados en nuestros estudiantes y estando en el nivel de la enseñanza, en el paradigma de la enseñanza, a nivel de nuestros docentes. Desde la propia experiencia, a ver en el chat, ¿cuáles serán los propósitos que se persigue con la evaluación formativa? A ver, desde el chat. A ver si vamos respondiendo a nuestra ponente. A ver. Aquí me dice mi amiguita. ¿Qué puedo hacer? Sí, mis, ahí en los puntitos puede ampliar.
Ya. A ver. Ahí vamos respondiendo. A ver, a ver. A ver, estimados. A ver. Quizás, Miss, no han escuchado bien la pregunta nuevamente. La pregunta, bien, la pregunta es, ¿qué propósitos usted como docente tiene en la evaluación formativa? Ajá. Ya están respondiendo, Miss. Evaluar y reflexionar el proceso de aprendizaje del estudiante para valorarlo, decimos, ¿no? Eso, ajá. Otra José respuesta. Rivera menciona prepararlo para nuevos retos en la vida. Ah, interesante la posición del compañero. Vilma, desarrollo de competencias, dice Freddy. Luzmila, averiguar si los objetivos de aprendizaje están siendo alcanzados, valorar los aprendizajes. ¿Para qué voy a aprender este tema? Johnny, Patricia, hacer que el estudiante logro de competencias, ver el desempeño del estudiante. Debo determinar acciones para mejorar el desempeño de los estudiantes, el desarrollo de competencias, alcanzar las competencias, nos menciona Lourdes. Valorar los aprendizajes, los aprendizajes, Lilia. Karina nos menciona, bueno, Jesús, es el proceso de la enseñanza, hacer que... Bien, todos están participando, que se me va rápido. Son acciones que llevan al estudiante a que el aprendizaje sea significativo. También determinar acciones para mejorar el desempeño, lograr el aprendizaje para la vida. Bien, bien, Antonio. Me quedo con todas las ideas vertidas, ¿verdad? Y hay mucha coincidencia, y Antonio nos señala lograr el aprendizaje para la vida. Muy bien, desarrollar las competencias, han coincidido muchos de ustedes. Efectivamente, entonces, si es alcanzar las competencias, muy bien, y de seguro que ya lo han visto, alcanzar las competencias es saber todos los procesos de lo que implica el manejo de nuestro ser, el manejo de nuestro hacer, de nuestro convivir, ¿no es cierto? Entonces la idea es eso, que la evaluación formativa se convierta en un proceso de darme cuenta, ¿no es cierto?, de las fortalezas y de las debilidades de mi propio aprendizaje que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Entonces, saco la conclusión que mi estudiante va generándose su propia autonomía. Ese es uno de los puntos que persigue la evaluación formativa, ¿sí? La evaluación formativa, que el estudiante desarrolle su autonomía, ¿sí? Pero también es importante la evaluación formativa que el estudiante, él se da cuenta de sus propias necesidades de aprendizaje. Él se da cuenta no solamente de sus necesidades de aprendizaje, sino también de sus propias fortalezas y de asumir y superar sus propias dificultades. Y sobre todo, en este punto nos centramos en su propia área, es lograr aumentar la confianza en nuestros estudiantes. Asumir desafíos y errores. Esto es importantísimo, asumir desafíos y errores, porque has generado confianza en tus estudiantes, ¿no? Es importante el propósito de evaluar en nuestros estudiantes que ellos sepan comunicar lo que hacen, lo que sabe y lo que no saben. Estos tres términos. Si nosotros logramos que nuestros estudiantes nos comuniquen a nosotros los docentes lo que hacen, lo que saben y lo que no saben, hemos conseguido la evaluación formativa. Eso es para nuestros propios estudiantes, ¿sí? Entonces,
vinculamos con las competencias transversales de autonomía, está relacionado con la evaluación formativa. Dentro de los contextos del currículo nacional nos hace saber que debemos conocer las necesidades y que nuestros propios estudiantes se den cuenta de sus propias necesidades. Eso nos provoca la evaluación formativa. También que el estudiante se dé cuenta, mire, qué bien, yo he logrado esto, he logrado esto, he logrado esto. Y le has hecho dar cuenta al estudiante, o él se ha dado cuenta, que sus trabajos o que sus actividades que han presentado presentan esas fortalezas. Y siempre nosotros haciendo mención a ello, ¿no? Siempre destacando esas fortalezas de nuestros estudiantes cuando nos entregan sus producciones. Sin embargo, también hay que ser muy objetivos y no pasar errores. También es importante hacer que nuestros estudiantes se den cuenta de sus errores, y para eso tienes la estrategia de poder ampliar o profundizar de lo que deben hacer tus estudiantes, ¿ya? Y ello implica que el docente sí o sí debe manejar su área o las áreas con las que trabajen sus experiencias de aprendizaje. Y eso nos implica a nosotros también el reto de poder unirnos entre las áreas curriculares. En estos 2 años de experiencia virtual, que hemos ganado muchísimo, nos hemos podido dar cuenta que de pronto nos hemos vinculado más con los docentes de las diferentes áreas curriculares para hacer nuestras famosas experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso también está contribuyendo a la evaluación formativa, ¿no? Y nos permite sobre todo darnos cuenta que tenemos una diversidad de necesidades de aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, nuestro concepto de poder valorar a nuestros estudiantes, a todos iguales, se viene abajo. Porque tenemos que estar convencidos que encontramos diversos estilos, ritmos de nuestros propios estudiantes. Y esto es en la teoría, pero en la práctica tenemos que, en el aula, tenemos que tener esa mirada de que no todos son iguales. Y la evaluación formativa te ayuda en ello. También nos ayuda a cortar las brechas. Y aquí hay mucho que discutir desde la propia aula, y estoy bien convencida que en diciembre, cuando los estudiantes han entregado sus producciones, ustedes han hecho mención, mira, José ha entregado todas sus actividades, pero Mario apareció recién en octubre y quiere igual nota en diciembre que el que sí ha entregado sus producciones. Y hemos entrado en debate y hemos entrado en discusión y hemos etiquetado a uno, hemos etiquetado al otro, ¿no es cierto? Entonces, eso nos hace saber que seguimos con nuestro paradigma establecido. No, tenemos que pensar que en las aulas hay diversidad y tenemos que, desde nuestra práctica, actuar ante esa diversidad y acortar sus brechas. Por eso son los niveles de aprendizaje. Entonces, el nivel A he conseguido, sí, el otro está en este nivel, el otro está en este nivel. Y esto es un tema de reflexión, porque muchas veces se institucionaliza y aún está en los paradigmas bien institucionalizados en las instituciones educativas, que solo es la entrega de las producciones de nuestros estudiantes, y no hemos fijado nuestra atención en estos propósitos que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje, que implica el propósito de la evaluación formativa, ¿cierto? También la evaluación formativa nos ha hecho dar cuenta que la deserción se evita, la exclusión se evita. Y aquí, reitero, de pronto hay muchísimo que decir, muchísimo que opinar, y cuando han salido documentos que todos pasaban de grado,
y que cómo era posible que el que sí se había esforzado, el otro no, y el otro sí va a jalarse, el otro no va a jalarse. Entonces, en ese punto también implica que la comunidad de aprendizaje, es decir, los docentes, nos demos cuenta realmente qué es lo que estamos apuntando a que nuestros estudiantes, desde la concepción de un paradigma de aprendizaje, no solamente es el contenido, sino también es sus necesidades de conectividad, también son sus limitaciones de aprendizaje que tiene el estudiante. En estas limitaciones de aprendizaje, antes de la pandemia, el Banco Mundial ya había señalado que América Latina y el Perú era uno de los países que vivía ya la crisis de los aprendizajes. Entonces, esto se ha acentuado con esta pandemia. Y eso no es novedad, ustedes lo saben. Por tanto, es urgente, entre comillas, que la evaluación formativa forme parte de lo que significa la implementación de un currículo, el que estamos llevándonos a cabo, ¿no es cierto? Entonces, también implica el propósito de la evaluación formativa, brindar las oportunidades y hacer las diferencias entre nuestros estudiantes, porque también tenemos estudiantes cuyas características son inclusivos, y esto, la evaluación formativa, también tiene ese propósito. Bien, entonces, teniendo como conocimiento la evaluación formativa, tanto para el docente como para el estudiante, y convencida de que cada uno de ustedes tiene su propia experiencia desde la evaluación formativa, vemos aquí esta relación que existe entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa. ¿Ya? Profesora, entonces ya es la formativa y ya la sumativa ya hay que despedirla. No, porque aquí hay enfoques. Existen los enfoques, ¿no es cierto? Y existen las experiencias y las teorías, en la que ambos forman parte de todo un sistema del proceso de la enseñanza. Entonces, la evaluación formativa tenemos que se da en el proceso y es para ayudar a reconocer a los estudiantes lo que se ha mencionado, sus logros, sus fortalezas, sus errores, sus diferencias, darles los caminos a un estilo de aprendizaje que desde su propia área pueda destacar este estudiante. Y la evaluación sumativa es la final que ustedes piensan, que comúnmente se piensa que es para sancionar, pero en este caso es para sancionar, pero también es para certificar. ¿Sí? También es para certificar. Y el sistema educativo peruano tiene que certificar, entregamos certificados. Y entonces ahí decimos en nuestros comentarios ligeros, entonces, ¿por qué la evaluación formativa? Y entonces, ¿por qué no sigo trabajando con mis notas? Implican para nosotros que también tenemos que hacer uso de las teorías, de las experiencias mismas, y nosotros empezar a plantear nuevas alternativas, y a partir de eso estaremos diciendo que hay creación de conocimientos. Y eso implica que empecemos que cada uno de nosotros empecemos a producir, y empecemos a escribir, y empecemos a dar a conocer nuestras experiencias cuyo resultado ha sido efectivo. ¿No es cierto? Entonces, en dos miradas de la formativa y la sumativa, también tenemos, quiero enfocarle en esto, a los enfoques de la evaluación formativa. ¿Sí? A los enfoques de la formación, de la evaluación formativa. En el currículo nacional no están explícitos los 5, ¿verdad? Pero sí se ha enfatizado a 2.
dos enfoques. La primera, la evaluación del aprendizaje, y la segunda, la evaluación para el aprendizaje. Esos dos enfoques se han manejado. Pero si tú investigas, estos dos enfoques son productos de otros enfoques también que se han dado, como la evaluación, enfoques por evaluación de desempeños, los enfoques de evaluación auténtica, la evaluación para el aprendizaje, los enfoques de una corriente francófona, que también es importantísimo en este enfoque que se ha recogido, en la que señala su propósito es que el estudiante se autorregule su aprendizaje. Y desde la intervención del docente haya esa diferenciación pedagógica, ¿cierto? Entonces, estos son los enfoques de la evaluación formativa. Como bien ha señalado Reina, los diapositivas irán a estar en sus manos. Sin embargo, voy a enfatizar en estos dos grandes enfoques, que sí o sí se han dado a lo largo, se están dando desde nuestro currículo nacional. Lo que significa la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje, que muy bien, estoy convencida que también ustedes han venido desarrollando. Entonces, desde nuestra propia experiencia, cada uno de ustedes de seguro sabe, es que la evaluación del aprendizaje es el proceso de contrastación entre lo que yo veo, aplico mis criterios y emito un juicio de valor. Y al hacer eso, saco una calificación. ¿No es cierto? Eso me hace a mí saber que ese estudiante ha logrado los aprendizajes que yo había planteado. ¿Y por qué? Porque la evaluación del aprendizaje tiene una función social. ¿Por qué una función social? Porque mi estudiante que termina de sexto grado, que va a pasar a primer año de secundaria, ¿qué me hace saber a mí que pasa de grado? Es un certificado. Se le entrega al padre de familia su certificado. La institución entrega al padre de familia la evaluación del aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces también se está dando esta evaluación con fines de certificación. Y si nos damos cuenta, desde la evaluación del aprendizaje, también se produce la evaluación institucional. Y la evaluación institucional, ¿verdad? Que también se tiene que evaluar la institución educativa, ¿no es cierto? En el caso supuesto, porque ya se ha anulado esta norma, en el supuesto de los casos que se iban a acreditar, ¿no es cierto? En el caso de la básica ya no, pero en el caso de la superior sí. Las universidades se acreditan. Y en ese sentido, la evaluación institucional se vincula o es análogo a la evaluación del aprendizaje. Yo evalúo el aprendizaje para dar una certificación a los padres de familia y hacer conocimiento a la sociedad que este estudiante de quinto año secundario puede pasar al superior. Eso forma parte del sistema educativo peruano. Entonces, esta función social también se da en la evaluación institucional, ¿cierto? Entonces, aquí sus propósitos de la evaluación del aprendizaje, después, su motivación es externa, ¿cierto? Solemos decir, bueno, los primeros puestos de quinto año secundaria, los mejores se van a la universidad o dan un concurso de quiénes son los primeros puestos entre todos los colegios de las instituciones educativas. Son motivaciones externas, entonces el estudiante se da de esa manera, ¿no es cierto? Se motiva a los estudiantes para la obtención de las notas. Y a nivel institucional, se motiva a la institución para ganarse los premios también, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la evaluación del aprendizaje también está vinculado con la evaluación institucional, ¿no es cierto? Viendo desde esas miradas. Y esta nos permite acceder al siguiente grado educativo, en este caso, de los grados, y en el caso de
también nos permiten, ¿no es cierto?, construir un trabajo en futuro. Eso es lo que el contexto y la sociedad nos ha determinado, ¿no? Cuanto más sabes, mejor trabajo tendrás. Así forma parte de. Entonces, eso es la evaluación formativa, perdón, la evaluación del aprendizaje. En el caso del enfoque de la evaluación para el aprendizaje, haciendo analogía, nos iremos a la evaluación institucional también, pero desde la autoevaluación. Cuando hacemos autoevaluación, decimos, estos son mis fortalezas, estas son mis dificultades, y planteo mi mejora de mis dificultades, ¿cierto? Entonces, aquí también las instituciones pueden hacer la autoevaluación con fines de mejora, ¿cierto? Entonces, aquí los directores, la parte directiva, también tiene que darse cuenta de esa manera, ¿cierto? Que la evaluación para el aprendizaje es el proceso de la contrastación entre la evidencia, el criterio, luego tienes esos criterios, haces la retroalimentación y en ese camino de dar la retroalimentación, nuevamente te dan a conocer esa producción, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Tiene una función didáctica. La otra tiene una función social. Esta es una función didáctica. Y por tanto, si es así, se puede crear oportunidades de aprendizaje, se puede analizar e interpretar objetivamente las evidencias, ¿no? Y nos permite a nosotros los docentes ajustar también, tomar decisiones desde nuestra propia práctica, ¿cierto? Entonces, eso, la evaluación para el aprendizaje. Bien, en los procesos, ya termino que ahorita vamos a las prácticas. En el proceso de evaluación formativa, identificando y buscando este trabajo, haciendo este trabajo, y bueno, parte de otra investigación también, es que he considerado un proceso llamado amor. En esta secuencia de procesos he armado amor, pero tiene unas secuencias primero, ¿no? Por ejemplo, de atender las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Después, monitoreamos los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Acompañamos monitoreando. También orientamos y también retroalimentamos. Estos procesos de la evaluación formativa lo hacemos según una secuencia de trabajo, de tal manera que tenemos que tener orden en la evaluación que tenemos que dar a nuestros estudiantes también, ¿no? A ver, el proceso 1 de orientación implica 4 pasos. El proceso de orientación 1. Paso 1, tener conocimiento. Es decir, el docente conoce su área. Paso 2, la clarificación. Es decir, el docente debe preocuparse por clarificar, discutir y ayudar a que los estudiantes comprendan los criterios que van a desarrollar para esas actividades. Esto es importante mencionar, ¿de acuerdo? Paso 3, el proceso de orientación estamos desarrollando. La importancia de explicar con qué criterios serán valorados sus actividades. ¿Sí? La valoración que también tenemos que decirles a nuestros estudiantes. Y finalmente, paso 4, realizar las actividades de coevaluación o la autoevaluación. Ese es el primer proceso. ¿De acuerdo? Entonces, en este proceso, vamos a compartir esta experiencia y que esta experiencia la estoy presentando, disculpen ustedes,
desde un área que conozco más y definitivamente que ustedes conocen más sus áreas curriculares, sus propias áreas curriculares. Entonces, a ver un momentito. Les voy a dar a conocer esta coherencia interna, que les invito a que ustedes puedan elaborar también sus propias coherencias internas, o vienen ustedes haciendo este trabajo, ¿verdad? Ustedes vienen haciendo en sus experiencias de aprendizaje, y yo les invito a esta experiencia a que no nos centremos en los productos, sino en los propósitos, ¿ya? Y esos propósitos, perdónenme, un momentito, por favor. Esta es la secuencia y la coherencia interna. Una coherencia interna de un área curricular, ¿ya? Bien. Señalamos aquí, miren lo que vamos a hacer, la planificación de nosotros y que después damos a conocer a nuestros propios estudiantes, ¿ya? Aquí están señalados tal cual los aprendizajes, los estándares, perdón, de un área curricular, ¿ya? Aquí están planteadas sus estándares que están en el currículo nacional, ¿no? Aquí estamos viendo el estándar. Y este estándar trabaja para esta competencia. Y esta competencia tiene sus criterios, ¿verdad? Esto es de una experiencia de aprendizaje, ¿no es cierto?, del que usted puede formular. Esta es de otra experiencia de aprendizaje y esta es de otra experiencia de aprendizaje. Pero esta coherencia interna que debo conocer yo y que deben conocer mis estudiantes para poder decir cumplir el proceso de orientación a mis estudiantes, yo hago mención lo siguiente. Yo formulo para esta competencia desde mi aprendizaje, desde mi estándar, voy formulando mis criterios y aquí voy formulando mis desempeños para mi estudiante. ¿Ven? Mira, mi estándar dice, interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir su sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y sentidos. En el criterio de mi experiencia, estoy colocando, infiere, interpreta y establece conclusiones sobre la información de los textos expositivos que lee a partir de la intención comunicativa y la estructura de dichos textos. Y aquí en el desempeño de mi estudiante, yo estoy planteando que explique la información del texto, la intención del autor y la estructura de la infografía, ejemplo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en mi experiencia, estoy planteando desde el estándar lo que implica mi competencia, mi criterio, mis desempeños y estoy planteando mi instrumento. En esta misma línea, mi siguiente experiencia, también estoy haciendo mención, ¿verdad?, al criterio de lo que implica mi competencia. Y también estoy planteando de lo que mi estudiante debe conseguir y debo informar. Y también debe saber qué instrumento le voy a utilizar para realizar esa actividad. Esta es mi siguiente experiencia de aprendizaje. Y mi siguiente experiencia de aprendizaje también hago lo mismo. Como ven ustedes, aquí lo que me interesa es que alcance este estándar a través de todas mis experiencias. Y aquí tengo mis propias actividades, pero yo centro mi atención en lo que quiero conseguir en mis niveles. ¿Ya? Entonces, es importante este primer proceso orientar a nuestros propios estudiantes.
¿no? Orientar a nuestros estudiantes y hacer mención hacia dónde queremos alcanzar. ¿Sí? Esto puede darse en las diferentes áreas y con sus respectivos instrumentos y haciendo toda una secuencia de trabajo que vienes haciendo, ¿no? Y te vas dando cuenta con los colorcitos, mira hacia dónde estás apuntando, ¿no? Entonces, es esto importantísimo porque no se trata de sentarnos y acumularnos de actividades, perdón, de producciones, cuando no tiene sentido qué propósito va. ¿De acuerdo? Entonces eso en relación a su primer proceso. Sigamos un momentito. Entonces aquí es el primer proceso. En el proceso de monitoreo, también lo mismo. ¿Qué hacemos en el monitoreo? Digamos, de las actividades que ya las he encomendado, ya están los chicos en su ejecución, ya ha habido una intervención, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Siempre pensando en los criterios que tenemos. En el monitoreo también es en esos criterios, ¿de acuerdo? Y aquí es importantísimo la objetividad. Ser muy objetivos al momento de acompañar a nuestros estudiantes, de monitorearlos, ser muy objetivos, sabiendo que María, que José, que Antonio tiene diferencias. Pero entonces aquí tenemos que ser muy objetivos, es decir, tenemos que desarrollar la observación permanentemente. La observación permanentemente nos hace saber qué realmente, qué avance tiene el estudiante, qué dificultad tiene y cuál es su oportunidad de mejora. Entonces aquí la observación juega un papel importantísimo. Y a su vez vas viendo los resultados, vas haciendo comparaciones. Mira, con el nivel esperado de la competencia, del ciclo que te estás planteando, ¿no? Entonces es recomendable que trabaje y me dé cuenta que el grado y el ciclo, y estoy convencida de que mi competencia no termino en un año, va a depender del ciclo. Entonces, para ello, la observación y el nivel de esperado de la competencia lo consigo progresivamente. Entonces, no nos abrumemos, ya en diciembre todos aprobaron con 20. No, tenemos que ser bastante objetivos porque la competencia no lo logro con una actividad, estimados. Esto es importantísimo en este proceso de monitoreo. Y en el proceso de monitoreo, de pronto comparto con ustedes estas experiencias, así de voladita. A ver. Aquí. A ver, en este proceso de monitoreo, yo puedo utilizar estas estrategias que de seguro ustedes lo vienen haciendo, porque después de 2 años de intervención, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho y todos hemos aprendido mucho. Google se nos ha ayudado un montón en este tema. Miren, ¿cómo hago yo? He comunicado a mis estudiantes, ¿verdad? ¿En qué fechas yo voy a hacer el monitoreo? Después que ha habido ya intervención, ¿ah? Después que ha habido intervención, después que ha habido comunicación, de decirle esto vas a hacer, esto vas a hacer, esto vas a hacer, te sugiero que hagas A, B, C, etc. Entonces, para que tú monitoreas, el calendar te sirve, les comento esto, me ha servido de mucho porque ustedes saben que me llega inmediatamente, está mi correo, perdón, mi teléfono, y ya me llegó el mensaje que debo revisar a tal sección. ¿Y quién me ha avisado? El Google Calendar.
Esto es una estrategia que les sugiero. Otra de las estrategias que también les sugiero son las carpetas virtuales para el reporte de sus avances de los estudiantes. Esto también sirve de mucho, porque en estas carpetas virtuales los puedes tener por grado, por colores, por alumno. También te ayuda mucho. El Google Drive también te ayuda para hacer trabajos colaborativos. Y esto, si tienes el celular, también ya te avisa. Te avisa que tienes esa intervención. Es por ello necesario que los profesores y todos nosotros sepamos manejar agendas y sepamos manejar tiempos. Porque si no sabemos manejar tiempos, retrocedemos y no hemos conseguido nada. Entonces, los tiempos de estas habilidades es importante, el orden, es importante la comunicación, es importante la asertividad que tienes con tus estudiantes, con tus docentes, con tus compañeros docentes, etc. Entonces, en ese sentido, a ver si está aquí, les muestro una experiencia que de seguro de pronto ustedes también ya lo tienen, pero si no, los invito a que... Ajá, correcto, dice Karina. Sí, Karina, ahora te doy. Karina, ya. Karina. Perfecto, Karina, ahora conversamos. Entonces aquí, mira, yo tengo el Google Calendar de agosto y yo tengo aquí fechas en las que yo tengo que revisar. ¿Cierto? Septiembre tengo fechas que yo tengo que revisar. Octubre yo tengo fechas que yo tengo que revisar. Tengo fechas que yo tengo que revisar. ¿Se dan cuenta? Entonces, a mí esta estrategia me ha funcionado y les invito a que también puedan hacerlo. Les funciona en la medida que ustedes mismos lo planifican y los estudiantes tienen conocimiento al respecto. Los estudiantes ya lo manejan, ellos mismos tienen sus calendarios y usted puede decirles, ¿no? A ver, usted puede decirles, a ver, compárteme por favor su organización, compárteme por favor su avance. Primero a nivel de calendario, ¿se ven? Muéstrame su calendario, usted revise su calendario. Entonces usted tiene esa actividad para lograr hacerlo, ¿cierto? Vamos a seguir. Y así también pueden hacerlo con lo que significa la estrategia de las carpetas virtuales, que también ayuda muchísimo, muchísimo nos ayudan de las carpetas virtuales. Es un esfuerzo que por aprender, obviamente, pero estoy segura que en estos 2 años hemos logrado, cada uno de los docentes, plantearnos retos para disminuir nuestro trabajo. Disminuir nuestro trabajo en el sentido de que también esa es también responsabilidad de nosotros los propios docentes. No es posible que trabajemos de lunes a domingo. ¿Es por qué? Porque no estamos organizados. Nosotros tenemos un horario y nosotros debemos trabajar dentro de ese horario. Obviamente hay ciertas reuniones que se pueda dar independientemente de ello, también está bien, planifíquelo. Entonces, esto es importante para que usted pueda hacer su monitoreo de esta evaluación formativa que podemos ir desarrollando. ¿Ya? Muy bien. También estrategias para hacer el monitoreo de la evaluación formativa en el Classroom. Aquí también tienen una bonita experiencia, creo que la mayoría de pronto. También igual tenemos ya dadas las rúbricas que están en el mismo Classroom. Y allí mismo están ya, si manejan el Classroom, ya tienen ustedes determinado quién entregó, quién no entregó, ¿cierto? Y bien clarito ya están delimitados los criterios. También esto nos ayuda muchísimo, ¿no es cierto? Si trabajan en el Classroom, también les ayudará muchísimo para hacer este trabajo. Te ahorra tiempo. Y el ahorro de tiempo implica hacer otras actividades que benefician al propio estudiante, ¿cierto? Ahora, hay muchísimos argumentos que me puedes decir, profesora, claro, porque sus estudiantes tienen conectividad, en cambio las mías solo con el celular. Perfecto, busquemos alternativas para el uso del celular.
Profesora, yo no tengo estudiantes que acceden, no tienen recursos. Perfecto, busquemos alternativas. Busquemos alternativas. Bien, el otro proceso es de la retroalimentación. Factor clave en el proceso de la evaluación formativa. Pero simplemente acá puedo decir, darme cuenta en la retroalimentación lo que ha hecho bien y lo que no. ¿Qué puede mejorar y cómo puede ser? Estas 3 preguntas que yo me he hecho a lo largo de todo estos tiempos me ha permitido avanzar. Entonces, este proceso de la retroalimentación, que es otro evento que ustedes van a tener, yo los invito a que, y de seguro que ustedes también ya lo vienen haciendo. Y el último proceso es todo un ciclo, ¿no? Pesado. Este último proceso de la evaluación formativa es, ya tengo ahora sí la realidad de cada uno de mis chicos, la información ya está registrada en los diferentes recursos, herramientas que puedas tener, ¿no es cierto? Tienes ya, y esto te hace decir, mira, en esta otra experiencia ya no voy a considerar una rúbrica, sino simplemente voy a considerar de pronto una lista de cotejo o de pronto solo a nivel de portafolios. Entonces, es este último proceso en la que tú docentes te encuentras ya con lo que has conseguido de todo. Y es un importante factor, yo sé, de pronto cada uno de nosotros podemos tener nuestros pareceres en relación al compromiso de los padres de familia. Estimados, tenemos que hacer que nuestros padres de familia también asuman el reto de apoyarnos. Ah, profesora, pero eso es un tema usted que está hablando sobre piedra. No, si usted tiene 100 padres de familia, si usted ha conseguido de los 100 que 10 trabaje con usted, aplausos. De los 100, si usted tiene 10, ha conseguido algo. Y así iremos aumentando. Entonces, esto es importante también en este último proceso de atender las necesidades, es que nosotros como docentes diseñemos nuevamente nuestros procesos, conociendo ya de lo que nuestros estudiantes nos han demostrado. Esto dar un paso más adelante o pronto un paso atrás o 2 pasos hacia adelante. Pero es importante el compromiso de las familias también. Muy bien. Entonces, entonces de tiempos, ustedes me dicen para ver 2 prácticas. ¿Ya? Yo estoy convencida. Sí. Perdón, Miss Dinita, buenos días. Sí, justamente usted nos va a dejar una tarea colaborativa, ¿es verdad? Sí. Hoy día sí, ellos los maestros, buenos días, Miss Dinita, profesora Leticia. Bien. Sí, hoy día Bien. los maestros van a cerrar un ciclo que se dejó pendiente el día de ayer y mañana como también tenemos retroalimentación y rúbricas, ya vamos a dejar pendiente también la tarea esta de la tarea colaborativa que usted nos va a enviar. Ah, Sí, Miss perfecto. Dinita, correcto, Bien. muchas gracias. Gracias, profesora Leticia. Sí, Perfecto. ya estamos sobre el tiempo. Gracias, Miss Dinita, Perfecto. gracias. Bien, perfecto, listo. A ver, vamos entonces. Que plantee la práctica. Sí, por para supuesto. que todos lo escuchen. Por supuesto, Miss Medalita. Ajá. Bien, entonces, esta experiencia en la práctica, ustedes, aquí me dice, la ponente podría ejemplificar con una experiencia de 2 o 3 horas de clase cómo aplicar instrumentos de evaluación adecuados de la evaluación formativa. Profesor José, la experiencia de aprendizaje de 2 a 3 horas de clase resulta complicado, ¿cierto? Sin embargo, hay que hacerlo, porque es nuestro horario de clases que tenemos que hacerlo, ¿cierto? Entonces, aquí tendremos que plantear hacia dónde quiero alcanzar con esa experiencia, qué quiero conseguir, ¿no? Teniendo eso yo bien claro, trabajo para eso. Trabajo para eso, en 2 horas de clase, trabajas para eso, y la siguiente, de pronto, podrías continuar con ella, ¿cierto? Y hacer todo un circuito de tal manera que
al final consigas un resultado de pronto más amplio, ¿no? Pero hay que empezar de ello, profesor, en sus tiempos, efectivamente, con las horas, todos tendríamos que ver con el tema de horas, ¿no? Con el tema de tiempos. Muy bien, entonces, a ver, vamos con la última. Yo les invito que ustedes podrían realizar trabajos en grupos, ¿sí? Ese trabajo en grupo van a constituirse de la siguiente manera. Ustedes acceden a esa Padlet. Todos los nacidos en enero, febrero, marzo, escriben debajo de él. Todos los nacidos, a ver, les muestro. Bien, aquí están las indicaciones. Aquí están las indicaciones, ¿sí? Que vamos a hacer dos cosas desde la propia experiencia y desde tu propia área, pueden hacerlo. Aquí hay un caso de un estudiante que ha presentado este trabajo, ¿no? El chico que subió al cielo. Es un cómic que el estudiante ha presentado, ¿verdad? Entonces, todos los equipos que constituyen los nacidos en enero, febrero y marzo, todos escriben simplemente debajo de esto y empieza acá, ¿no? Por ejemplo, enero, Dina, empieza, Naupari, etcétera, para reconocerles, ¿no? Y empieza a dar respuesta, después de haber visto la experiencia del estudiante, das la retroalimentación aquí, ¿ya? El siguiente colega que también ha nacido en febrero, y así sucesivamente, todos los nacidos enero, febrero, marzo, escriben en esta columna, todos los nacidos en abril, mayo, escriben en esta columna, todos los nacidos acá lo voy a cerrar, todos los nacidos equipos nacidos en julio, agosto y septiembre, y octubre, noviembre y diciembre, ¿ya? Cada uno de ustedes van escribiendo sus nombres a partir de lo que cuentan en esa experiencia de un estudiante. Ustedes plantean sus criterios, primero que ustedes considerarían, y luego hacen la retroalimentación, teniendo en cuenta bien esos criterios. Ahora, ustedes lo pueden, porque no es no he logrado con lo de su área, ustedes pueden hacerlo desde la mirada, desde su propia área, ¿ya? Viendo la parte de identidad del texto que se está presentando, ¿ya? Entonces, esto sería la actividad colaborativa, no sé si quedó claro al respecto. Bien. Entonces, en el chat, por favor, ahí está la actividad. En el chat está la actividad. Ustedes pueden acceder y va a estar aperturado la actividad, ¿ya? Muy bien. Estimados maestros, estimada Reina, estimado equipo de ODECAS. Entonces, muchísimas gracias, creo que con los tiempos ya estamos. Muchísimas gracias por su participación, por la invitación también. Espero que haya resultado grato la actividad que se ha presentado el día de hoy. Muchísimas gracias. No, muchísimas